disponernos esta mañana, amén. Ayúdeme con sus palmas. Vamos a hacer una fiesta esta mañana. Los muros caerán cuando le adoramos, cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Aleluya. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Declárelo. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya. ¿Está listo? ¿Está listo para declarar con nosotros que los muros, que las cadenas son derribadas? Vamos, levante su voz. Caen los muros con autoridad. Caen los muros. Caen los muros. Los muros. Vamos, derribe esos muros de su vida. Saltando, saltando, los muros caen. Gritando, 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 los muros caerán. Saltando, saltando. Perdónenme, la vamos a repetir. Perdón, hermanos. Pero es que yo veo, dice, mire, estamos, cada vez que nosotros cantamos, el apóstol Pablo decía, oraré con mi espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. Cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento. Y entendimiento es, hermanos, ya le iba a decir, es entender lo que hacemos. No. Entendimiento es que nosotros, de lo que estamos cantando, sepamos, escuchemos lo que estamos cantando. Porque está diciendo, ¿cómo va el canto? ¿Cómo empieza? Cuando yo canto, La tierra se estremece, los muros caerán. ¿Qué después qué dice? Cuando le adoro, cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Luego dice, Los muros caerán,
dónde sucedió esto? Cuando iban a conquistar a Jericó, el Señor les dio la orden. Y en el libro de Josué lo encontramos. No tenían que pelear, solamente tenían que darle 7 vueltas. Y gritaron y se armaron con trompetas, hermanos, iban con música. Y entonces Dios hizo algo tan extraordinario. Pero ¿sabe? Cuando el canto dice: los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Y luego dice: cantando, y luego dice: saltando, los muros caerán. Hermano, no sé si usted pueda darle un salto para el Señor, hermano. 1, 2, 3. No lo veo. 1, 2, 3. Cantemos la alabanza. Los muros caerán, saltando, saltando. Los muros caerán, saltando, saltando. Los muros caerán, gritando, gritando, gritando. Los muros caerán, corriendo, corriendo. Los muros caerán, girando, girando. Los muros caerán, gritando, gritando. Los muros caerán, gritando, gritando. Los muros caerán, los muros caerán. Sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de júbilo, caerán. Gritos de júbilo. Aleluya. Aleluya. Ayúdenos con sus palmas, hermano. Tome libertad esta mañana. Subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, conquistaré. La armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Cántelo, escudo bañado en aceite. Mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Escudo, escudo bañado en aceite. Mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Con autoridad cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. ¡Gózate! Canta, yo subiré, subiré al monte de Jehová, yo subiré. Oh, me acercaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Aleluya, escudo bañado en aceite. Mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando
10,000 caerán sin esfuerzo a su 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Gritos de júbilo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. ¡Aleluya! Somos libres, aleluya.
pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida. Vamos, levante su voz, iglesia, y heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con uso, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Y heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Aleluya. Grito de júbilo a los libres. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Y entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos, aleluya. Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y
Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré panderos, sonaré trompeta en honor a Jehová. Gócese, hermano, haga una fiesta para nuestro Señor. Ahora declárelo. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré, vamos, cántelo con todas sus fuerzas, declárelo. Sonaré pandero a Jehová. Levante su voz. Una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré panderos a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré panderos a Jehová. Yo haremos una fiesta. Mi corazón se goza en el Dios de mi salvación. Oh, yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré pandero a Jehová.
Hermanos, Dios me los bendiga nuevamente. Agradezco al Señor otra vez la oportunidad de poder estar aquí, hermanos, y darnos la fortaleza para poder compartir la palabra del Señor, su palabra, y que Dios nos tenga que ayudar este día. Así que yo le voy a pedir hoy, hermano, en este servicio familiar, si usted me ayuda a orar, me acompaña ahí en casa a orar, a cada uno de ustedes que se han conectado, Dios les bendiga, ¿verdad? Pero le pido que me ayude a orar, hermanos. Primeramente vamos a orar por aquellos que han traído sus ofrendas, sus diezmos entre semana a este lugar, y por aquellos que lo van a hacer el día domingo también, aunque también vamos a orar el día domingo, pero déjeme hacer una oración. Padre, gracias, Señor, bendice a mis hermanos que están trayendo sus ofrendas, sus diezmos, Señor, a este lugar, Señor. Entre semana que no tenemos servicio presencial, mi Dios, algunos quizá vienen, Señor, a traer sus ofrendas, sus diezmos al alfolí. Yo te pido que los bendiga, Señor. Padre, que no falte el alimento en su mesa, su alacena, su refrigerador, mi Dios, y que en medio de todos estos tiempos tú siempre nos hagas, Señor, prosperar, y tú siempre tengas que bendecirnos, mi Dios. Gracias, también te pedimos hoy por la palabra que vamos a compartir, que tú nos hables a través de ella, que tú nos bendigas, que tú nos edifiques, que tú nos perfecciones y que nos lleves a esa estatura, para que en el momento en que tú te presentes podamos, Señor, encontrarnos siendo dignos delante de ti. Bendigo a mis hermanos que están en casa, que tú les hables, mi Dios, y que a través de esta palabra, Señor, ellos puedan también tener un crecimiento. Gracias por las familias, Señor, que están conectadas. Los bendecimos en el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo. Amén. Bien, hermanos, nuevamente les saludo, Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados. Que Dios nos tenga que hablar el día de hoy, no solamente a ustedes, sino también a mi persona. Hoy es un servicio virtual, ¿verdad? Familiar. Hace 8 días hablamos de la oración o estuvimos hablando de la oración. No me recuerdo si yo lo di o si alguien más lo dio. Sí, estuvimos hablando de la oración y esta vez toca reunión familiar. Bueno, yo le puse a este tema tiempo de plantar, o podríamos haberle puesto tiempo para discerniendo el tiempo de plantar, pero aquí le pusimos tiempo de plantar. Bueno, quiero tomar lo que dice nuevamente en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 2, y ahí hay 18 tiempos, ¿verdad? Perdón, 28 tiempos que nos tendríamos que analizar todos, hermanos, porque realmente son interesantes. Mire, simplemente cuando empieza, todo tiene su tiempo debajo del cielo, Salomón, empieza tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos dos tiempos tendríamos que discernirlos también, porque no solamente, hermano, creo que Salomón se puede estar refiriendo a un tiempo de nacer biológico, ¿verdad? Físico, sino también recordemos que hay un tiempo de nacer espiritual, porque cuando Jesús hablaba con Nicodemo le estaba hablando de un nuevo nacimiento, y ahí podríamos hablar muchas cosas acerca del tiempo de nacer, pero también el tiempo de morir. Fíjese que apenas estaba ayer, me parece que ayer el apóstol estaba hablando de un tema, no me recuerdo cómo se llamó, pero estaba hablando acerca de el texto que nosotros citamos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese tiempo de morir también hay que analizarlo, hermano, porque ese tiempo de morir se puede referir a muchas cosas. A muchas cosas, por ejemplo, el día de ayer estuvimos tristemente, fuimos a sepultar el cuerpo de nuestra hermana Alicia Vega, y esa parte también tenemos que discernirla. Pero también cuando el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios 15, 30 y permítame, déjeme, se lo quiero leer, aunque se lo leí, no me recuerdo, pero qué día, pero se lo quiero leer ahorita. 15:36, mire cómo dice el apóstol Pablo: necio,
lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Entonces, para que alguien llegue a tener vida, se tiene que morir. Entonces, ese también hay que analizarlo, tiempo de morir. Porque algunos, con lo que estaba hablando y lo que le estaba diciendo hace un momento, de lo que estaba hablando el apóstol Sergio, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces solamente se quedan en esa parte de estar juntamente crucificados. Pero él ponía el ejemplo que cuando Jesús estaba siendo crucificado, a la par había dos ladrones, dos malhechores, dice uno de los evangelios, y otro de los evangelios dice transgresores, pero otro dice ladrones. Entonces ellos también estaban crucificados, pero algunos solamente se quedan en esa etapa de estar crucificados. Algunos hasta se bajan de la cruz, ¿verdad? Cuando empiezan a insultarles, se bajan de la cruz. Entonces eso quiere decir que no han muerto completamente. Amén. Entonces, interesante analizar el tiempo de morir también. No solamente, vuelvo a repetir, en una muerte, hermano, biológica, cuando esta vida bio se acaba, sino también, hermano, en una vida espiritual que nosotros deberíamos de empezar a analizar. Pero después sigue tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Aquí les recuerdo un poquito, y aquí es lo que nos compete, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Aquí analicemos algo, porque se nos ha enseñado, ¿verdad?, lo que ha dicho el apóstol, el orden de los factores sí altera el producto. En este caso, cuando se refiere a tiempo de plantar, creo que en algún momento, si le ponemos un poquito de atención, tendríamos que hablar primeramente tiempo de arrancar lo plantado, o primeramente tendríamos, quizá ahí podríamos decir, es que Salomón se equivocó, tendría que decir primeramente tiempo de arrancar lo plantado y tiempo de plantar. Pero no es así. Sí hay cosas que se tienen que, hermanos, que arrancar, porque la Biblia dice que toda planta que el Padre no plantó tenga que ser desarraigada. Pero recordemos que desde un principio, cuando usted mira en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el principio de la creación, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando empieza, hermanos, ahí usted analice, hermano, desde el principio del capítulo 2, ¿verdad? Que en el capítulo 1 empieza a crear. En el capítulo 2 dice que, creo que es el versículo 8, dice que Dios plantó un huerto. Entonces eso quiere decir que lo primero que Dios plantó es un huerto, y después dentro del huerto puso a Adán y a Eva, y los puso con un propósito y con una vida diferente, porque ellos no tenían una vida y un cuerpo como la que nosotros ahora tenemos. Ellos, por la desobediencia, todo esto ya usted lo sabe, hermano. Entonces, lo primero que encontramos que el Padre plantó es un huerto, y ahí puso al hombre para que viviera inmortal. El hombre, hermanos, el hombre pecó, desobedeció, pecó, hermano, a través del pecado entra la muerte, y entonces ahí viene el enemigo a plantar un montón de cosas que Dios no plantó. Pero entonces en primera instancia sí tendría que ser un tiempo de plantar. Amén. Por eso miramos al postrer Adán, Jesucristo, recuperando el huerto. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de plantar, hermanos, tenemos que discernirlo también. Ahora, mire, la palabra plantar en el diccionario Pine viene de la palabra hebrea 5193, que es nata o nata. Se usa comúnmente en relación con plantar árboles y viñedos. Se usa también en sentido figurado con la idea de plantar gente, establecer. En el Strong's dice que significa golpear en, fijar, plantar, afirmar, hincar, labrar, plantar, sembrar. Y note que aquí la palabra sembrar está de otro color, porque ahí nos vamos a referir. El diccionario Chávez dice que significa plantar, clavar, hincar, insertar un miembro. Pero entonces, plantar, Salomón nos dice, hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado. Entonces necesitamos ver, hermanos, el tiempo de plantar. Amén. Y entonces cuando estamos hablando de plantar, estamos hablando de sembrar. Y si una persona va a sembrar, tendría que tener una semilla. Amén. Entonces cuando nosotros miramos, en el principio era el verbo. Él es la palabra.
Y cuando usted mira también, hermanos, la palabra es una semilla, es un esperma. Cuando dice que en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Dios. Entonces, ¿qué salió a sembrar? Su palabra, su esperma, su semilla. Amén. Entonces, cuando se refiere a plantar, se habla de sembrar, y si vamos a hablar de siembra, forzosamente se tiene que tener una semilla. Ahora miremos entonces. Ay, hermano, aquí yo quería hablar de muchas cosas, pero que Dios me ayude para poder, hermano, trasladarle esto correctamente y que quede, hermano, claro. Yo aquí puse uno en forma de pregunta: ¿dónde no debemos plantar? Porque para esto tendríamos que ver entonces, primeramente, dónde no se debe plantar. Amén. Cuando miramos la parábola del sembrador, él salió a tirar, hermano, a sembrar la semilla, no a tirar, disculpe, a sembrar la semilla, pero ahí nos habla de 4 tipos de tierra. Amén. Y la tierra somos nosotros, y la semilla es la palabra. Amén. Y entonces miramos 4 tipos de tierra, y la semilla cae en esos tipos de tierra. Una cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Amén. La que cayó en buena tierra entonces fue la que empezó a dar fruto. Y todos en esos 4, hermanos, tierras, todos oyeron la palabra. Pero ahora mire, yo le puse ¿dónde no debemos plantar? Porque por eso le estoy diciendo, tendríamos que discernir el tiempo de plantar, y también tenemos que discernir dónde no deberíamos plantar primeramente. Y Jeremías 4:3 dice en la versión de las Américas: porque así dice el Señor a los hombres. Y note que ahí yo le puse, está en otro color la palabra hombres, y esa palabra es ish. Y la palabra ish es marido. Dentro de todas sus acepciones, una de ellas es marido. Entonces mire lo que dice: porque así dice el Señor a los ish, a los marido de Judá y de Jerusalén: romped el barbecho y no sembréis entre espinos. Ahí entonces nos está diciendo dónde no debemos de sembrar. No debemos de sembrar entre espinos. Importante esto, a los ish, a los que vamos evolucionando, porque recordemos que en el hebreo hay varias palabras también para referirse a hombre. Una de ellas precisamente es el ish. Está el Adam, está el ish, está el geber, hermanos, está el gibor, ¿verdad? Y entonces vamos en esa evolución. Pero entonces aquí nos está diciendo a los ish, a los maridos: no siembren entre espinos. No hay que sembrar entre espinos, hermano. Amén. Entonces, como es un tema familiar, vamos a tratar de darle ese enfoque. Jeremías capítulo 4 versículo 3, el mismo versículo, pero en esta versión palabra de Dios para todos. Mire cómo dice: esto es lo que el Señor le dice a la gente de Judá y de Jerusalén: quebranten el barbecho para cultivarlo. Y si está hablando de cultivarlo, eso quiere decir que está hablando de trabajarlo. Cuando se plantó el huerto, hermanos, ¿a quién le dieron la responsabilidad de cultivarlo y labrarlo? Al hombre. Él tenía que trabajar la tierra. Amén. Entonces, esto si lo aplicamos a lo espiritual, nosotros los varones, hermanos, tenemos la responsabilidad de trabajar el huerto que nos han dado. ¿Y cuál es el huerto? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Amén. Y entonces nos dicen a nosotros, a los ish: quebranten el barbecho para cultivarlo y no planten semillas entre los espinos. Mire cómo dice la Biblia textual. Y aquí yo le puse, ya le añadí el versículo 4, pero mire esta versión: porque así dice Yahvé a los varones de Judá, a los varones de Judá y a Jerusalén: harad
para vosotros en tierra virgen. Entonces, ¿en dónde debemos de trabajar? Nuestra tierra tiene que ser una tierra virgen. Pero en esa tierra virgen dice, no sembréis entre espinos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hermano, qué nos lleva a que nosotros no podamos, hermanos, estar sembrando en esa tierra virgen? Luego dice el versículo 4. Circuncidaos ante Yahvé, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague a causa de la maldad de vuestras acciones. Entonces, hermanos, una de las cosas para que nosotros empecemos a trabajar en la tierra y no tengamos que sembrar entre espinos, tenemos, hermanos, que hacer es circuncidarnos, y esto, hablando en el término espiritual, es quitar la inmundicia. Amén. Quitar aquello que nos sobra, hermanos, quitar todo aquello que hace referencia precisamente al pecado. Por eso dice, y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague, y quien la pague a causa de la maldad de vuestras acciones. Ok, pero el punto es, entonces, tenemos que trabajar la tierra. Tenemos, hermanos, nosotros la responsabilidad de poder sembrar como varones, pero lo que tenemos que discernir es, no tenemos que sembrar donde hay espinos. Entonces, miremos a qué se refiere. La palabra espinos viene de la palabra hebrea 69-75, que es la palabra kotz, que es espina, pero aquí hay algo, aguijón. Ojo con esto, es aguijón. Pero ese es el diccionario Strong. Pero también en el diccionario Chávez dice que esta viene de otra palabra 69-72, que es kutz. Y esta significa estar hastiado, sentir asco. Entonces, hay que plantar, hay que tirar, hay que poner semillas, pero nosotros ahora debemos de tener cuidado dónde vamos a plantar. No podemos sembrar, no podemos sembrar en donde hay espinos. ¿Por qué? Porque esos son aguijones. ¿Por qué? Porque los espinos también representan un estado de hastiedad, hermano, una persona que ya está hastiado de las cosas. Entonces, hay algunos que han convertido su huerto por no trabajarlo, o que quizá, recordemos, hermano, en el mismo huerto, cuando nosotros miramos que Adán peca, hermanos, plantó el Señor el huerto, ahí puso al hombre para que viviera eternamente, lo puso, hermanos, con un propósito. El problema fue que la serpiente empezó a plantar semillas, hermano, que esas no provenían de Dios. Empezaron a escuchar otra voz, y entonces, hermano, hicieron caso a esa voz, en el caso de Eva, hermano, y los tuvieron que expulsar del huerto. Cuando empezaron empezar la maldición, recordemos que una de las cosas que le dicen al varón, hermanos, es que no lo maldicen directamente a él, pero sí maldicen por causa de la situación que ellos hicieron, maldicen la tierra, y lo que les iba a producir era espinos y cardos. Pero en su momento eso no produciría, hermanos. Donde ellos estaban era un huerto donde había un deleite, una delicia, donde, hermano, todo producía, tenían de los mejores frutos, no les hacía falta nada por descuidar el huerto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hay gente que está plantando semillas, pero no se da cuenta que está descuidando el huerto, no está trabajando correctamente la tierra, y entonces la semilla, hermanos, lo que nosotros podemos sembrar, entonces puede estar cayendo entre espinas, y en lugar de ser, hermano, para producir, entonces lo que hacen es, hermano, empieza a haber aguijones, empieza a haber un estado de hartazgo, hermano. Amén. Entonces tengamos que tener cuidado
y que Dios nos ayude a analizar, hermano, a discernir este tiempo. Entonces miremos lo que dice en Números capítulo 33, versículo 55. Mire por favor lo que dice. Ojo, recuérdese que significa aguijón. Números 35, 55, 33, 55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, estas eran instrucciones que Dios le estaba dando al pueblo de Israel para cuando ellos entraran a Canaán, la tierra que Dios les había dado. Dios les prometió una tierra, Dios le cumplió, ellos tuvieron que atravesar, hermano, el desierto para llegar a Canaán. Y cuando cuando ellos iban a ingresar a Canaán, Dios también tuvo, hermano, el cuidado de darle las instrucciones necesarias. O sea que ellos no iban a entrar solamente, hermano, así sin saber la situación. Dios los empezó a preparar y les dijo: pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Traspolándolo a lo que nos compete, a un tema familiar. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, para no estar sembrando entre espinos? Tenemos que conquistar la tierra, conquistar nuestra tierra, pero también conquistar la tierra, hermanos, el huerto que nos han dado. ¿Y qué tenemos que hacer? Hermano, ahora sí tenemos que destruir aquellos enemigos que pueden estar, hermano, ser como aguijones en vuestros ojos. Entonces, ¿qué van a producir si dejamos enemigos, hermano, en esta tierra, conquistando nuestra tierra, nuestra familia? ¿Qué tenemos que hacer? Destruir a los enemigos, porque esos nos pueden desviar de la visión principal, del propósito principal por la cual Dios creó a la familia, hermanos. Hoy en día estamos viendo cómo se está distorsionando toda la familia. Hoy en día estamos viendo cómo hay un ataque frontal de los enemigos a la familia. Hoy en día vemos cómo hay un ataque frontal, hermanos, al matrimonio. Y entonces es que esos son aguijones. Y hermano, están tratando de desviarnos del objetivo para lo cual Dios creó el matrimonio. Dios lo diseñó. Entonces, tenemos que quitar los enemigos. Mire, por favor, hermano, cuando una persona se casa con otra, sí, por eso yo creo que necesita haber una administración previo al matrimonio. Eso tendríamos que hacerlo cuando una pareja se va a casar. Creo que ahí tendría que haber una administración de manera personal, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué? Porque si no se destruyen, hermanos, enemigos, eso lo que puede hacer cuando las personas se casan, entonces ahí, como no destruyen a sus enemigos, entonces pueden ser los aguijones, pueden ser las espinas. Y aquí podemos hablar de infinidad, de aquí sale un tema, porque podemos hablar cuáles son los enemigos. Analice su vida. Uy, hermano, puede haber infinidad de enemigos. Los celos, hablando dentro del matrimonio, cuando se rompe la confianza, hermanos, el carácter. También en el área sexual hay enemigos. Cuando una persona, el adulterio, la fornicación, la lascivia, hermano, de manera personal, las envidias. Y hermano, un montón de enemigos, como cuando nosotros miramos en la Biblia que dice que del corazón salen los malos pensamientos, las iras, las contiendas, las hechicerías, los pactos que muchos han hecho, hermano. Esos se tienen que destruir, porque entonces cuando se llega al matrimonio, cuando, hermano, la gente vincula sus vidas, entonces
En lugar de estar sembrando, hermanos, en buena tierra, pueden estar sembrando entre espinos. ¿Por qué? Porque no hubo una administración, porque cuando las personas se casan, no ha habido una administración a su alma y vienen arrastrando el montón de problemas, el montón de enemigos, enemigos porque viene arrastrando la mujer, enemigos que viene arrastrando el hombre. Se juntan los dos y, hermano, por eso es que hay una situación tremenda en los matrimonios, problemas que muchos tienen. Y entonces, aunque pueden decir, quiero sembrar en mi tierra que Dios me dio, pues podemos estar sembrando mal, porque no nos damos cuenta que para que nosotros, por eso, y es que aquí, hermano, por eso es lo que está diciendo Jeremías, quebranten el barbecho, es decir, tengan que primeramente limpiar la tierra, tengan que quitar todas las espinas, todo aquello que se viene arrastrando, los enemigos que van a desviar la visión, que van a ser espinas en vuestros costados. Y recordemos de dónde sacaron, hermanos, a la mujer cuando durmieron Adán, del costado. Cuando un hombre toma a una mujer, hermano, que ya es su esposa, la toma, ¿de dónde la toma? De la cintura. Y créame, hermano, que la mujer se siente protegida, pero a veces en lugar de sentirse protegida, entonces puede sentirse, hermanos, incómoda por las espinas, hermano. Y esto lo que trae es un hostigamiento constante en esa tierra que tenemos que conquistar. Entonces tendríamos que analizar en qué terreno estamos sembrando. ¿No será que a veces es necesario, hermano, pasar, la pareja tendría que pasar por un proceso de administración? ¿No será que necesitamos dentro de los matrimonios pasar por un tiempo de administración? ¿No será que aunque algunos podrán decir la ropa sucia se lava en casa, está bien, y creo que no hay que andar publicando, hermano, desnudando al esposo, al cónyuge o a la esposa, pero sí creo que hay cosas que mucha gente se guarda y que a veces, aunque muchos viven de apariencias, algunos podrán decir, uy, sí viven bien, pero al final de cuentas hay unos problemas tremendos que pueden venir arrastrando. Entonces, necesitamos quebrantar, hermano, empezar a limpiar todo aquello. Amén. ¿Para qué? Para que podamos, la semilla pueda caer en buena tierra. Seguimos. Mire, pero recuérdese que también la palabra espinos quiere decir, hermano, estar hastiado o sentir asco. Entonces, mire lo que dice Génesis 27:46. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada, estoy hastiada, ya no aguanto. Usted puede verlo en varias versiones. Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed o de las hititas, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Tremendo las palabras que está diciendo Rebeca. Pero ¿a quién se está refiriendo Rebeca? A sus nueras, las esposas de Esaú. Entonces, mire hasta dónde puede haber. ¿Qué sucedió aquí? En el caso de Esaú, se casó con gente, con mujeres que no tendría que haberse casado. Y por eso creemos, hermanitos, que cuando una persona se va a casar, y esto para los jóvenes, señoritas, porque ese es un tema familiar, por eso hay que poner bien el ojo, hermano, poner bien el ojo, jóvenes, señoritas, poner bien el ojo. Porque hay gente que se casa en yugos desiguales.
Y aunque uno le dice, mira, eso no te conviene, no, yo lo amo, no hay ningún problema, yo me quiero casar con él, terminan casándose, pero al momento de sembrar, empiezan a sembrar en una tierra de espinos. ¿Por qué de espinos? Porque no hubo esa limpieza a su alma, esa administración. Y mire Rebeca cómo empieza a decir acerca de sus nueras, sus nueras. Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed, o sea, que ella estaba en una situación de hartazgo. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, si el otro llega a tomar de estas mismas mujeres, entonces pues para qué ya vivo. O sea que la amargaron, hermano. Y esto está tremendo. No, que las nueras amarguen a los suegros, tremendo. Pero también está viceversa. Hay suegros que amargan a los nueras o amargan a los yernos. Y también hay mujeres que amargan la vida del cónyuge y hombres que también pueden amargar la vida de la mujer. Y algunos amargan la vida de los hijos. Y entonces miramos cómo en Génesis 28:1 dice, y llamó a Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Jacob, obedeció. No tomó de esas mujeres, de las hititas. Pero qué tremendo esto, hermano. Qué tremendo que entre la familia se estén sembrando entre espinos. ¡Pah! Ahí son aguijones. En lugar de hermano tener una buena comunión, ¡pau! Causan dolor, causan amargura, causan tristeza, causan angustia, causan, hermano, muchas situaciones, pero lo que menos causan es felicidad. Entonces, necesitamos analizar nuestras vidas. Y también, no solamente es que de la otra persona tenga que, ya viste, hay que sembrar. No, también nosotros tengamos que poner de nuestra parte. Si nosotros miramos que estamos teniendo espinos, hay que limpiar nuestra tierra, hay que sacar toda esa basura, hay que sacar, porque si no, entonces la semilla está cayendo y en lugar de causar un bien, pueden estar causando dolor, hermanos. Y de aquí también se podría hablar muchas cosas acerca de la amargura, porque hay raíces de amargura que usted lo conoce. Podemos hablar de la tristeza. Hay gente que causa una tristeza terrible a los padres, hijos causando tristeza a los padres. Amén. Entonces, tengamos que pedirle al Señor que Dios nos tenga que tenga que traer sabiduría de parte de lo alto para que podamos discernir y poder depositar semillas que caigan en buena tierra. Y para esto también nosotros mismos tenemos que poner de nuestra parte. Ok, miremos otra cosa, hermanos. Entonces ya vimos un ejemplo acerca del aguijón y ya vimos un ejemplo acerca también de lo que estamos hablando en el caso de Rebeca. Pero también Génesis 27:39 dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Uy, hermano. Entonces, ellas, ¿quiénes ellas? Las esposas de Saúl tenían un esposo que tenía su morada. Mire dónde tenía su morada. Lejos de la fertilidad. Por eso Génesis 27:39 dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Ya hemos hablado en algún momento acerca del rocío. ¿Qué pasa con el rocío? El rocío nos sirve para que nosotros, hermano, no nos tengamos que, ¿se acuerda de Nabucodonosor? Hermano, ¿qué hizo el rocío? Que en algún momento en el modo bestia en el cual se encontraba, el rocío permitió que volviera en sí para que nuevamente volviera a ser hombre. Entonces, hermano, ¿qué tan importante es el rocío?
que no nos deja que tengamos que, hermano, estar en un modo, pues ya usted lo sabe. Y también, cuando una persona, en este caso, las mujeres amargaron a su suegra, pero en el caso de Esaú, hermano, también estaba lejos de la fertilidad, esa era su morada. Entonces quiere decir que también los espinos, y más adelante lo vamos a ver, porque en la parábola del sembrador, la semilla que cae entre espinos la ahogan. Y si la ahogan, entonces eso quiere decir que la hacen estéril, no produce fruto. Y por eso es que hay muchos matrimonios que no producen fruto, hermanos, están en una esterilidad. Y no me estoy refiriendo solamente a no tener hijos, hermano, me estoy refiriendo a que caen en una esterilidad de muchas cosas. Ya no hay palabras dulces, ya no hay esos momentos, hermanos, importantes, esa parte de conquista, ¿verdad? Hermano, de pasar un buen tiempo. Ya se conquistó a la mujer y ya no se dice nada, ya viven en una hostilidad dentro del hogar, hermano. Ya no hay esas palabras que puedan nuevamente enamorarse. No, entonces eso es una esterilidad. Y que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Ahora miremos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 7. Miren, ni siquiera hemos entrado a otros versículos que tengo, hermano, pero yo creo que en el siguiente tiempo de servicio de familiar lo podemos expresar. Mateo capítulo 13, versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos. Esto es la parábola del sembrador. Perdón. Y dice: y los espinos crecieron y la ahogaron. Y yo le puse ahí entre paréntesis, esa palabra ahogar significa estrangular, hacer que mueran las plantas. Entonces, ¿qué sucede cuando se siembra entre espinos? Cuando va creciendo la semilla, ¿qué hacen los espinos? La ahogan, la estrangulan, la hacen que mueran las plantas, y por eso es que no hay fruto. Y luego el versículo 22, cuando el Señor Jesús empieza a hablar, hermano, a darles la interpretación acerca de esa parábola, en el versículo 22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, y note que ahí está en otro color, preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces aquí hay varias cosas que produce estar sembrando entre espinos. ¿Qué es lo que produce, hermanos? ¿Qué es lo que la ahoga? Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Estas dos cosas hacen que esa semilla tenga que ser estéril y no se dé el fruto adecuado. Pero ya no quise, hermano, no vamos a analizar las dos, las riquezas, el engaño de las riquezas, sino vamos a entrar a las preocupaciones del mundo. Amén. Y las preocupaciones, la palabra preocupación viene de esta palabra griega que es la palabra merimná. Y esta, entre paréntesis, dice mediante la idea de distracción, cuando la persona empieza a distraerse, enfocarse en otras cosas menos en la tierra, en el huerto que le han dado. Dice que significa solicitud, afán, ansiedad, preocupación. Y a la vez viene de la palabra merizo, que significa repartir, conceder, compartir, desunir. Mire lo que hacen las preocupaciones. ¿Quiénes que ahogan, hermanos, la semilla cuando caen entre espinos? ¿Y cuáles son los espinos? Las preocupaciones de este mundo. ¿Y qué hacen ellos? Provocan ansiedad, pero también provocan desunión, porque se dice que es desunir, diferir, haber diferencia, dividir. Dividir. Y aquí me llama la atención esto de dividir. Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25 dice: y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Cuando alguien se divide dentro de la casa, entonces por eso es que viene el enemigo y destruye.
no puede hermanos, un reino dividido no va a perdurar, se va a destruir. Por eso alguien dijo, divide y vencerás. Y el versículo 25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Es por eso que, hermano, importante analizar, discernir dónde estamos sembrando. ¿Por qué? Porque en esa casa, hermano, como está teniendo espinas, entonces está empezando a haber divisiones. Y si la casa, cuando también usted analiza la palabra casa, tiene que ver con la familia, una familia dividida contra sí misma, esa familia no podrá permanecer, entonces va a ser destruida. Y hoy en día vemos tantas familias destruidas que se han causado tanto dolor, que hoy en día vemos tantas cosas, hermano, tanta depravación, tanto pecado, tantas semillas que se han sembrado que no provienen de Dios, donde el enemigo ahí, hermano, por las situaciones personales de cada quien, como no ha habido una administración al alma, vienen arrastrando, hermano, infinidad de cosas. Y eso, hermano, escupen veneno. En lugar de sembrar semillas, hermano, de bendición, algunos están sembrando veneno. ¿Por qué? Porque su tierra está entre espinos. Y en lugar de unir, traen división. Hoy miramos familias donde los padres violan a sus propias hijas, donde hijas, hermanos, abandonan a los padres, donde padres e hijos, hermanos, están en una situación terrible de amargura, donde hijos quieren matar a los padres, donde hoy en día, hermanos, vemos cómo familias, los padres con los hijos se golpean entre sí, se faltan el respeto. Y eso es lo que está queriendo Satanás, que el Señor lo reprenda, dividir una casa. Amén. Poner aguijones, que las familias lleguen a hartarse, que las familias lleguen a sentir asco, porque eso es lo que significa espinas, que empiecen en lugar de amarse, de estar, hermano, abrazarse, darle gracias a Dios por la mamá, el papá que Dios nos ha dado, o los padres, darle gracias a Dios por los hijos que nos ha dado, hermano, o entre hermanos, darle gracias a Dios que tenemos una familia. Y hermano, hay familias que están terribles. ¿Por qué? Porque se está sembrando en una tierra que está lleno de espinos. Por eso no hay fruto. El amor pasa a segundo término, tercero o a último término. Ok, mire por favor lo que fui a investigar un poquito. La preocupación es una reacción automática para resolver nuestros problemas. Ojo, la preocupación, porque estamos hablando, ¿verdad? Que, hermanos, ¿cuáles son esos espinos? Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas. Entonces, la preocupación es una reacción automática para resolver nuestros problemas, pero se convierte en patológica, en una enfermedad, cuando nos preocupamos por sucesos de baja probabilidad o damos vuelta a los problemas sin resolverlos nunca. Hay familias que no quieren enfrentar o afrontar, hermano, las situaciones. Padres que en lugar de afrontar a sus hijos, hermanos, de decir, sí, mira, hijo, yo he cometido errores, pero vamos a arreglar la situación. Entonces, porque les falta la autoridad, hermanos, moral y espiritual, entonces pasan por alto los errores de los hijos, y aunque saben que están cometiendo errores, hermanos, no se sienten con la autoridad, vuelvo a repetir, para llamarles la atención y para decirle, hijo, lo que tú estás haciendo no te va a llevar a un precipicio. Y entonces lo que están haciendo es darle vueltas a los problemas y nunca los resuelven. Puede ser debido a que no aceptamos, eso de que no se resuelven los problemas puede ser debido a que no aceptamos la incertidumbre inherente a la vida, o porque preocupándonos, ojo, porque preocupándonos nos justificamos de no resolver un problema y así rebajamos nuestra ansiedad.
Entonces hay gente que se preocupa tanto que no se ocupa. No te preocupes, mejor hay que ocuparnos. Porque hay gente que se preocupa demasiado y entre esas preocupaciones se justifica. Mejor hay que accionar, hermanitos. Si hay cosas que están pasando dentro de nuestra familia, hay que accionar. Necesitamos aprender a resolver problemas y enfrentar los problemas. Si tú como padre has cometido errores, hay que enfrentar los problemas. Si tú como madre has cometido errores, hay que enfrentarlos. Si tú como esposo has cometido errores, hay que enfrentarlos. Si tú como esposa los has cometido, hay que enfrentarlos. Si nosotros como hijos hemos cometido errores, hay que enseñarnos a enfrentar los problemas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el mayor problema? En que a veces pensamos, es que él también hace esto, ella también hace esto. Y entonces esos son semillas que estamos tirando solamente, hermanos. No nos damos cuenta que los terrenos están llenos de espinas. Entonces hay que accionar, hay que ocuparnos. Finalmente nos llegamos a preocupar por estas, fíjese, finalmente nos llegamos a preocupar por estar preocupados. Estamos tan preocupados que eso nos preocupa más. Al ser la preocupación una parte de la resolución de problemas que nos causan ansiedad, solamente el hecho de empezar a pensar en solucionar un problema significa que se ha comenzado su afrontamiento. Entonces, la preocupación te va a llevar a tener problemas que causan ansiedad. Y así aumentamos la probabilidad de librarnos del peligro previsto y ya nos comenzamos a calmar porque hemos iniciado la resolución del problema. Entonces, entre mayor preocupación, más ansiedad, y eso lo que nos va a llevar, hermanos, es a estar preocupados, una preocupación de estar preocupados. Mejor afrontemos, como dice aquí, hay que enfrentar, hermanos, para que así aumentemos las probabilidades de librarnos del peligro previsto. Amén, porque hemos iniciado la resolución del problema. Ahora mire por favor lo que dice Primera de Pedro 5, 7 al 9. Para aquellos que se preocupan tanto y no se ocupan, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿En quién debemos echar nuestra ansiedad? Sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces aquí Pedro nos está dando la respuesta. Si estamos preocupados porque la preocupación trae ansiedad y entonces las preocupaciones son aquello aparte, hermanos, esa semilla que va creciendo y como está entre espinos y como hay ansiedades y como hay muchas cosas, hermanos, van ahogando la semilla. Entonces, ¿cuál es la solución? Echar nuestra ansiedad en Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí. Y después el versículo 8 dice, sed de espíritu sobrio. Ojo, entonces tenemos que estar sobrios. ¿Cuál es la antítesis de sobrio? Ebrios. ¿Y quién es una persona ebria? Aquella persona que está fuera de sus 5 sentidos, hermano. Entonces tenemos que estar sobrios. Estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién está metiendo todas esas semillas, hermanos? También el enemigo, Satanás, aquel que odia tanto, hermano, y que hay una severa, terrible lucha, hermanos, entre la simiente de la mujer y, hermano, la simiente de la serpiente. Él nos odia y lo que él quiere es ver destruidos familias, hogares. Por eso dice que él vino a robar, matar y destruir. Que el Señor lo reprenda. Entonces, pero dice el versículo 9, pero resistid firmes, resistidle firmes en la fe. Una de las cosas que necesitamos es la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, entonces la palabra ansiedad, cuando está diciendo el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, esta es la misma palabra que aparece, hermano, en Mateo capítulo 13. Ansiedad es merimná, que es solicitud, afán, ansiedad, preocupación, afanarse sin cuidado. Entonces es la misma que aparece
hermanos, en Mateo capítulo 13. Ahora miremos esto, hermanos. Mire lo que dice Proverbios 12:25. Proverbios 12:25 dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Eso quiere decir que la ansiedad que provoca en el corazón de la persona lo deprime. Y cuando una persona se deprime, entonces puede abrirle la puerta a un espíritu de muerte. Hermano, porque cuando la gente se deprime, se conjuga con las cosas que hemos estado hablando: la soledad, hermanos, la depresión, la ansiedad. Todo eso causa problemas al corazón del hombre, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es la buena palabra? La buena palabra del Evangelio de Jesucristo son buenas noticias, hermano. Hoy te quiero decir que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y lo que Dios quiere es, hermanos, Él plantó un huerto. Desgraciadamente, por la desobediencia vino el enemigo y empezó a sembrar semillas que el Padre no plantó. Entonces se tiene que venir a desplantar. Pero nosotros, para poder plantar, necesitamos discernir en qué terreno vamos, hermanos, a plantar. O Dios también tiene que plantar, hermanos, semillas que sean de bendición. Mira esta imagen, hermano. Esta imagen está interesante. El árbol de la ansiedad. Mire cómo está todo el árbol de la ansiedad. Ahí usted mira las raíces. Una de las raíces de lo que provoca la ansiedad es el miedo. Y hoy en día miramos cómo mucha gente está teniendo miedo por las situaciones que estamos pasando, la pandemia. Muchos tienen miedo a contagiarse, a que probablemente si les da el COVID es, hermano, sinónimo de muerte. Empiezan a tener miedo. Pero otra de las cosas que son raíces son las creencias. Y hoy nos hablan de muchas creencias, hermano, donde dan estadísticas: 8 de cada 10 personas que se infecta del COVID va a tener problemas del corazón. Y, hermano, ya ves, de repente empezamos: ya siento una punzada en el corazón, yo creo que ya me voy a morir pronto. Hermano, reprendamos todo espíritu de muerte. Amén. Entonces, mire, en el árbol de la ansiedad, como el miedo y las creencias son como las raíces. Y eso después viene la otra capa, que es el estrés. El estrés constante, las situaciones, hermano, en que vivimos. ¿Cómo vamos a sacar para pagar la renta? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la escuela de los niños? Bueno, ahorita no están yendo, pero hermano, no hay gastos de los niños cuando van a la escuela, ¿verdad? Pero hay otros gastos, hay falta de trabajo, no sabemos cómo le vamos a hacer, nos corrieron de esto, y entonces empieza un estrés, hermano, que se empieza a acumular en el cuerpo. Y esto entonces, mire, el tronco es la ansiedad, lo que recibe. Entonces, todo esto es como, hermano, son las capas. Mire, y ahí usted mira las ramas de este árbol que para que venga la ansiedad tiene que haber una hipocondria, hermanos, fobias, pánicos, agorafobia, TAC, que ahorita lo vamos a ver, estrés postraumático, y todo eso son las ramas del árbol. Entonces, todo eso provoca ansiedad, después de ahí viene el estrés, y eso baja, hermanos, hasta tener miedo, y mucha gente ha muerto. De hecho, algunas estadísticas, hermano, de algunos doctores dicen que la gente ha muerto más de miedo que del virus. Y hay una serie de información o desinformación o malinformación, que eso viene, hermano, a acumular más cosas al corazón del hombre. Mire todo lo que podemos sacarle, hablando solamente de no sembrar entre espinos. Todo esto, las preocupaciones traen ansiedades, esto trae estrés, el estrés va a llevar al miedo, hermanos, y todo esto hay que analizarlo. Miremos entonces, hermanitos, la hipocondria, que son entonces las ramas. La hipocondria son trastornos mentales que se caracterizan por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud. Hay gente, hermano, que está preocupada por su salud.
cuando no le duele la mano, le duele el pie, cuando no le duele el pie, le duele la cabeza, cuando no le duele el corazón, le duele todo el cuerpo, hermanos. Necesita un Alka-Seltzer. Pero hay gente que está obsesionada, obsesiva, que ya le duele esto, que ya siente punzadas en el corazón, como lo que dije hace un momento, ¿verdad? Oyen información, ay, creo que estoy sintiendo eso que están hablando, hermano. Y por una tendencia a exagerar los sufrimientos que pueden ser reales o imaginarios. Hay muchos de esos, hermanos, sufrimientos o cosas que la mente puede crear que son imaginarios. Hay gente que más está enferma de cosas imaginarias que realmente, hermano, en su salud, en su cuerpo. Entonces tengamos que aprender a reprender. Y eso nos va generando preocupaciones, y las preocupaciones entonces nos van desenfocando, vamos perdiendo la visión. Y entonces están sembrando, podemos estar generando una tierra de espinas. Bueno, esa es la hipocondria. Mire esto otro, la fobia. Fobia es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Y hermanos, hay infinidad de fobias. Hay gente que le tiene fobia a las cucarachas, no sé cómo será esa cucarafobia. Las arañas, aracnofobia. Hermanos, hay gente que le tiene miedo a los espacios cerrados, eso es claustrofobia. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, no me recuerdo cómo se llama esa, hermanos, pero infinidad de fobias que hay. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Y hay gente que le tiene miedo a las mujeres. Elías le tenía miedo a Jezabel, hermano. Bueno, seguimos. Pánico, miedo muy intenso. Recuerde que estas son lo que, hermano, haga de cuenta que estos son las ramas, ¿verdad? Pero que al final de cuentas es como ese árbol, que todo eso empieza como el miedo que hay, las raíces de miedo, de creer todo lo que dicen, hermano, va provocando una ansiedad, un estrés, el estrés va provocando ansiedad y entonces, hermanos, son receptores de todo esto, de la hipocondria, del pánico, hermanos, de las fobias. El pánico es miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. Hay gente que se siente, hermano, amenazada. Escuchen las noticias que hay secuestros, violencia y tiene miedo, se siente como perseguido, cae en el pánico. Y después está la agorafobia. Ya se me está acabando el tiempo. La agorafobia dice que este trastorno consiste en un miedo y una ansiedad intensos de estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. La agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes, a los puentes o a estar solo en espacios exteriores. Entonces, hermano, le tienen miedo a estar con gente y entonces lo que hace es se encierran y de ahí viene la soledad, y la soledad puede traer infinidad de cosas, diabetes, hermano, trastornos mentales, y se junta con la ansiedad y entonces lo puede llevar a una muerte prematura. Hermano, que Dios nos guarde, que Dios guarde. Yo no quiero, hermano, que el Señor, por eso necesitamos la administración constante a nuestras vidas. Si tan rico que es estar alabando a Dios con nuestros hermanos. TOC. Dice que TOC significa el trastorno obsesivo compulsivo. TOC se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Entonces es el trastorno obsesivo compulsivo. Son pensamientos, por eso usted y yo tenemos que tener los pensamientos de Cristo, hermano. Perdón, tenemos
yo sé que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor, pero sí la Biblia habla de tener la mente de Cristo, y como apenas lo explicaba el apóstol Sergio, la mente de Cristo es la pista de aterrizaje de los pensamientos que provengan de Él. Entonces nosotros tenemos que sacar todo pensamiento contrario. Por eso dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Dónde se levantan los argumentos? La mente, y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos son el TOC. El TAC es un trastorno mental en el cual una persona a menudo está preocupado o ansiosa respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar esta ansiedad. Amén. Y después está el trastorno de estrés postraumático. Es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Entonces, hermanos, son personas que han pasado tipos de situaciones como estas: accidentes automovilísticos, desastres naturales, agresiones sexuales, y esto puede afectar la salud mental. Sí, hermano, hoy estamos viendo cosas terribles ya. Por lo menos usted lo escuchó, hermano, la situación, y yo le estoy añadiendo otro poquito, pero bueno, no es para asustarlo, sino es para decirle que el Señor está pronto en venir. Quitemos toda espina de nuestra tierra. Pero se está activando, algunos dicen que se está activando ya el cinturón de fuego. Mire, en Nueva Zelanda, 3 terremotos de más de 7 y uno fue de 8, que provocó daños severos, hermanos. Amén. Estamos viendo ya situaciones tremendas, hermano. Si por ejemplo en el terremoto del 2017, que gracias a Dios yo no estuve, hermano, presente, pero era un caos. Y entonces cuando la gente empezó a tener ese tipo de ansiedad, y ya mucha gente se durmió, hermano, ya ni siquiera se puso pijama, con zapatos y todo. ¿Por qué? Por el temor a perder la vida. Entonces, ¿sabe? Le voy a decir algo, hermano. Nuestra vida está puesta en Cristo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios, hermano, tenga que limpiar nuestra vida. Porque eso, el sembrar en espinos, y hermano, va a ahogar la semilla. Y entonces eso va a traer esterilidad en nuestras vidas. Mateo 13:22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Entonces, otra de las cosas que cae, ¿verdad?, que provoca, el sembrar en semillas, es que queda sin fruto, y esto vuelve a la gente estéril. Mateo 13:22, en otra versión, Biblia, lenguaje sencillo, ¿verdad? Bueno, esta no recuerdo. Y aquel que en quien se sembró la semilla de entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza. Es que había puesto otra, pero mírelo cómo dice la Biblia, lenguaje sencillo. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que éste cambie sus vidas. No quieren que el mensaje del Señor cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Hay gente que está pensando en esto, hermano. Y eso los desenfoca. Y Génesis 25:21 dice: cómo hermano, se quita, se rompe la esterilidad. Mire lo que hizo Isaac. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para poder quitar esas, hermano, espinas que ahogan la semilla y que están dejando a las familias estériles? Y esto me refiero espiritualmente, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. En el caso de Isaac,
oró a favor de su mujer. Hermanos, usted y yo tenemos que orar por los nuestros. Somos los principales responsables. Tenemos que orar. Por favor, no evada sus responsabilidades. Enfrente los problemas, ya deje las preocupaciones, hermano, dejemos de estarnos justificando en muchas cosas. Enfrentemos las situaciones. Si tenemos que llamarle la atención a nuestros hijos, hay que hacerlo. Si también no, en algún momento tenemos que reconocer algunas situaciones, hay que reconocer y cambiar, hermano, pedirle la ayuda al Señor, orar. Oremos, ore por sus hijos, ore por su esposa, hermanas, oren por su esposo, oren también por sus hijos. ¿Para qué? Para que el Señor tenga que traer, por eso es que estamos orando, que Dios tenga que escuchar nuestras oraciones y tenga que romper todos, hermano, esterilidad dentro de las familias. Mire este otro y con este terminamos. Génesis 30:22 dice, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Entonces ella también oró al Señor, hermano. Pero Dios también se acordó, mire, Dios se acordó de Raquel. Ella era estéril, hermano. Entonces, Dios se acuerda de ti. Él no se ha olvidado. Aunque, hermano, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo eso yo te recogeré. Entonces, hermano, tengamos que pedirle al Señor que limpie nuestra tierra. Si hay aguijones, si hay cosas que venimos arrastrando, si hay, hermano, si nos lastimaron nuestra alma, si alguna palabra lastimó, hermano, nuestra alma, si venimos arrastrando maldiciones, hermano, como dice la Biblia, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres, Dios puede romper todo círculo vicioso, hermanos, y Dios puede traer un reinicio a nuestras vidas, una recuperación. Entonces tengamos que pedirle al Señor, hermanitos, si usted como familia, como matrimonio, a veces hay muchas peleas, analice, ¿no será que a veces hay espinos en esas tierras? ¿Y no será que tenemos que pedirle al Señor que tenga que desarraigar toda planta que Él no plantó? Porque a veces entonces no vemos que se produzca algo bueno dentro de la familia. Que Dios nos ayude. Y esto no solamente es para usted, sino también para mí, para ponerme a pensar. Yo no quiero que mi familia sea estéril. Y no porque, vuelvo a reiterar, Dios me ha dado hijos, gracias a Dios. Pero yo no quiero que en mi familia, que mis hijos sean estériles, que no nos tengamos que demostrar el amor, que siempre haya semillas, hermanos, que puedan caer en buena tierra y que yo me tenga que preocupar por cuidar el huerto, porque ese huerto se mantenga virgen, para que cuando yo tenga que sembrar una semilla que el Señor nos tenga que dar, hermanos, caiga en buena tierra y empiece a producir frutos. Que Dios quite todo aguijón de dolor, de tristeza, de melancolía. Que Dios nos ayude, hermano. Y si usted está mirando que dentro de su familia, de sus hijos necesitan de usted, es necesario poder orar. Y yo sé que Dios no nos va a dejar solos. Hermano, es el tiempo de clamar por nuestras familias. Es el tiempo de ir y reconocer también si hemos fallado. Es el tiempo de que haya una administración a nuestras vidas. Hoy a través de esto, quizá el Señor Dios está ministrando a través de su palabra. Déjame hacer una oración por ti, ahí en casa. Padre, yo te pido por mis hermanos que están escuchando esta palabra. Si hay cosas que no nos ha dejado, Señor, ser buenas tierras, si la ansiedad, si las preocupaciones de este mundo, si nos hemos desenfocado, Señor, si hemos perdido, Señor, el enfoque, la visión, si nos hemos preocupado por otras cosas, Señor, por cosas materiales, por cosas vanas que, Señor, como dice tu palabra, los deseos de este mundo van a pasar, son temporales, Señor.
pero que tengamos que empezarnos a preocupar o a ocupar, no preocupar, a ocupar de aquello que lo que realmente importa. Tú nos has dado un huerto y ese huerto es para que nosotros tengamos cuidado de él, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, mi Dios. Por favor, ayúdame, Señor. Tú me has dado un huerto también a mí, una esposa, unos hijos, Señor, en el cual debo de tener cuidado de ellos. Señor, si de mi corazón, Señor, esta tierra han salido en lugar de semillas de bendición, han salido aguijones, perdóname, Señor, perdóname, perdónanos, mi Dios. Si ahí está su familia, su esposa, sus hijos, hermanos, si en algún momento tenemos que ir a pedir perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa, inclusive a nuestros hermanos, hermano, creo que es el tiempo de ponernos a cuentas. Yo sé que el Señor está a las puertas. Yo sé que el Señor, con todo lo que está pasando, Él nos está mostrando que Él está cerca y que necesitamos ponernos a cuentas. Señor, bendigo a las familias que están en casa, bendigo a sus hijos, Señor, bendigo a los jóvenes, a los niños, Padre. Permítenos ser gente que tengamos que quitar, quebrantar, como dice tu palabra, Señor. Toda esa tierra, quitar todo aquello que está estorbando. Padre, que no tengamos que sembrar donde hay espinos, sino que tengamos, Señor, que sembrar en buena tierra, Señor. Gracias, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. El día de mañana hay servicio de jóvenes de manera virtual y el domingo, si Dios nos permite, nos vemos aquí, hermanos, a las 8:30 de la mañana. Aquellos que se anotaron, por favor, lleguen temprano. Lleguen temprano, hermanos. Amén. Vamos a tomar Santa Cena. Aquellos que no puedan estar de manera presencial, preparen sus elementos en casa. Y creo que para los tiempos que estamos viviendo, la Santa Cena debería de ser extremadamente importantísimo en nuestras vidas. Amén. Así que nos vemos el domingo, si Dios permite. Dios me los bendiga, hermanos, que tengan una buena noche, que descansen, que recobremos las fuerzas para los que van a ir a trabajar. Dios les siga dando esas fuerzas. Y sigamos orando por nuestros hermanos, aquellos que están pasando necesidad. Oremos también por la familia Gutiérrez, hermanos, que esa parte pues también la hemos resentido, ¿verdad? La partida de nuestra hermana Alicia la hemos resentido, pero yo sé que Dios nos va fortaleciendo. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.